Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Se trata del 9º versículo del primer capítulo del Evangelio de San Marcos. Por fin empieza ya a aparecernos la figura de Jesús. A mí me parece tan llamativo que Marcos va al grano. Él no se pone con rodeos, él dice las cosas. En los otros evangelios nosotros nos encontramos la contra que le hace Juan a Jesús. ¿Cómo es posible que tú vengas a mí a pedirme el bautismo cuando yo necesito ser bautizado por ti? Pero aquí no importa esa discusión, simple y llanamente nos dice Jesús fue bautizado y punto. Para poder entender este pasaje tan cortico, vale la pena que nos echemos un poquito para atrás y recordemos lo que hemos estado hablando acerca del bautismo, el sentido de purificación. Hemos escuchado que Juan el Bautista bautizaba para la conversión, para el perdón de los pecados, y era necesaria una confesión de los pecados. En ese orden de ideas, cuando llega aquí Jesús, nos podemos estar preguntando, bueno, y entonces aquí ¿cómo se le hace? ¿Cómo así que Jesús participa de un bautismo que se trata de conversión para el perdón de los pecados y que tiene que confesar sus pecados? Pues la cosa como que no cabe, no es muy lógica. ¿Qué sentido entonces tendría? Y volviendo a echarnos un poquito para atrás, ayer hablábamos acerca de el nacer del Espíritu Santo, porque el bautismo también tiene este sentido, volver a nacer, lo que significa que si volvemos a nacer, también hay que morir. El bautismo tiene también este significado, un morir. Por eso es que cuando se sumergían en el agua, tenía el simbolismo de un ahogarse, un quedarse sin respiración. ¿Qué es lo que se está matando allí en ese momento? Pues se está matando al hombre viejo. Está muriendo el hombre viejo. Como ayer lo decíamos, aquel que se ha dejado esclavizar por tantas y tantas cosas, ruidos, vanidades, orgullos, intereses, placeres que envician, en fin, todo aquel hombre viejo. Y en el bautismo, el agua hace las veces de ese ahogar al hombre viejo, matarlo allí entre el agua. Pero entonces también vuelve uno y se pregunta, ¿y Jesús a qué tiene que morir? Él no tiene por qué morir, siendo pues que San Pablo nos dice que Él compartió con nosotros todo menos el pecado. En Él no residía nuestra propia culpa de pecado. Entonces, ¿por qué tenía que vivir esto del bautismo? Pues bien, para iniciar su ministerio, lo va a hacer igual que como lo terminó. No es nuevo en Jesús este modo de proceder. Y digo, para iniciar, comienza con la muerte. Va a asumir nuestra condena, nuestro pecado, y lo va a sepultar allí en su propio bautismo. La vida de Jesucristo, nos decía Juan Pablo II y también el Papa Benedicto XVI, toda ella es redentora. No solamente el acto de la cruz fue aquel que nos salvó, sino toda su vida, cada uno de sus acontecimientos, empezando por el bautismo. Evidentemente, Jesús tenía que sellar su obra con su propia muerte en la cruz, donde asumió nuestra culpa, lo que nosotros nos merecíamos, la muerte en la cruz. Pero digo, desde el inicio de su obra ya nos estaba mostrando lo que iba a hacer. Asumir algo que no le correspondía por ser el hombre inocente, perfecto, el que supo vivir el amor a plenitud hasta el extremo. Él también va a morir allí en el bautismo. Va a matar al hombre viejo. Lo empezó a asesinar allí, de a poquitos, en su propio bautismo. Aquí también nuevamente echémonos para atrás. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Juan el Bautista era el campeón de la humildad?
pero que decía que venía uno más fuerte que él, y también en este mismo sentido de la humildad, pues aquí está plenamente retratado. Aquel que no necesitaba del bautismo, no solamente fue humilde al pedirlo, sino que además se humilló. Es decir, fue mucho más allá de la humildad. Humildad es reconocer lo que somos. Humillarse es ir más abajo. Y eso fue lo que hizo Jesús, que siendo rico, siendo Dios, se hizo pobre, se hizo humano como nosotros. Aceptó el bautismo, algo que no necesitaba, pero lo hizo por nosotros, porque nos amaba. Y fue hasta la cruz por amor a nosotros, aunque no se lo merecía. Si esto hace nuestro Redentor, nuestro amado Jesús, ¿cuánto más nosotros no vamos a soportar por cosas que sí nos merecemos, por nuestro propio pecado? Medita, ¿cuánta humildad te hace falta a ti para asumir tu propia condena, para asumir verdaderamente tu bautismo, la muerte a ti mismo, matar ese hombre viejo o esa mujer vieja que tienes por dentro? Medítalo, si estás viviendo bien tu bautismo, con humildad, con humillación, como incluso lo vivió Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.